2016, en México, más de 13,000 adolescentes cometieron un hecho ilícito. 3,000 menores están internados porque los delitos que cometieron son graves. ¿Cómo se preparan los jueces para resolver estos asuntos? Hoy hablaremos de los menores infractores desde el enfoque familiar, una de las materias que se imparten en el curso de especialización en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes aquí, en la Escuela Judicial. Soy Verónica González, comenzamos. Bienvenidos a Escuela Judicial. Les presento al maestro Javier Ángeles González. Él es psicólogo, maestro en terapia familiar, con más de 24 años de experiencia. Él trabajó en el sistema penitenciario de la Ciudad de México, también en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de NESA en el Estado de México y en la Dirección General de Prevención y Tratamiento de Menores de la Secretaría de Gobernación, lo que fue el Consejo Tutelar de Menores. Fue jefe de la Unidad Departamental de Tratamiento de Comunidad Externa. Es capacitador y profesor de este Instituto de la Judicatura Federal. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, a tus órdenes. Pues platíquenos cómo ha ido evolucionando la forma en la que el Estado resuelve los conflictos en los que un menor comete un delito, pero queremos precisamente desde la mirada de un terapeuta, de un psicólogo que ha tratado directamente con adolescentes pues, más de 2 décadas. Bien, muchas gracias. Fíjate que en esta experiencia laboral profesional que he tenido, he tenido la posibilidad tanto de vivirlo en la vida cotidiana profesional, pero también en la parte documental. Podríamos hacer un punto de referencia, a partir de un punto de referencia respecto a lo que antes muy remotamente fueron las correccionales. Fíjate que en ese tiempo pues era simplemente corregir una conducta de un menor que no tenía una identidad, que no era una figura de autoridad, que estaba sometido por los padres, y entonces lo que había era que corregirlo, ¿no? Prácticamente se le llevaba por imposición de un padre, de un adulto, a esta correccional, que creo que estaba ubicada allí en Petén, en la colonia de Narvarte, ¿no? y que fue muy curioso porque a partir de que ahí los dejaban, los abandonaban, no había esta intención de tutela, ¿no? Que creo que eso fue un primer cambio. A partir de que se establecen los consejos tutelares, creo que da una oportunidad a ese menor a no estar en el abandono. Sin embargo, le restaba un tanto de responsabilidades a los papás respecto a las obligaciones que tenían que seguir fungiendo con los menores. Se daba en la primera parte del reformatorio, era corregirlo, pues a veces hasta golpes, castigos y algunas cuestiones inhumanas. En el Consejo Tutelar ya se regula, pero se comparte esa tutela con el Estado y con los padres. Cuando yo me incorporo al sistema, a mí me toca justamente la transición de quitar el concepto tutelar y dejarlo como una comunidad para menores, en ese caso todavía menores infractores. Yo creo que eso tiene una primera ventaja porque sigue dando responsabilidades a los papás respecto a la conducta de sus hijos. Los modelos tanto educativos, de readaptación, de formación, pues creo eran incipientes, tenían muy poca revisión por parte sobre todo pues, de especialistas en el área social, en el área psicológica, médica, y entonces había ciertas limitaciones. Cuando se incorpora el sistema de tratamiento, ya más formalmente se involucran a los papás y creo que se vuelve una coparticipación muy interesante porque ya se involucran la responsabilidad de un papá con el aterrizaje en el menor. Y actualmente, bueno, lo conocemos ya como comunidades de tratamiento a adolescentes en conflicto con la ley. A algunas personas les parece un nombre, un concepto muy amplio, muy largo. Sin embargo, creo que define a nivel no solamente lingüístico, tiene un impacto diferente, de llamarlo un niño problema o un niño problemático o un delincuente, etcétera, a llamarlo adolescente en conflicto con la ley. Que curiosamente algunos adolescentes dicen, yo no tengo conflictos con la ley, es la ley la que tiene conflictos conmigo. Sin embargo, yo creo que el concepto tendríamos que irlo adaptando a que identifiquen ellos que ellos cometieron una conducta probablemente originada de carencias o de faltas de educación formativas de los padres, pero que ellos son los responsables y que ese conflicto establece una relación totalmente deplorable y que tiene una consecuencia social
y que entonces a nivel legal pues va a tener una consecuencia, una medida, ¿no? ¿Qué aspectos fueron cambiando ahora que tenemos este sistema integral de justicia para adolescentes y que se les ve como sujetos de derecho, pero también con obligaciones? No solamente en la parte, como decía en este título, ¿no?, del lugar donde pueden ellos estar en internamiento, sino de la forma con la que la autoridad se relaciona con ellos. Antes había custodios, ¿no? Se identificaban fácilmente incluso custodios. hasta se les aplicaban penas inhumanas, o sea, castigos. ¿Ahora cómo es? ¿Qué ha cambiado? A partir de que este sistema cambia, 2008 aproximadamente, y se transforma, al menos en la Ciudad de México, en comunidades, se establece un cambio, una transición que yo considero muy importante. Dejar esta actitud punitiva de un custodio, de castigar, de someter, de obligar, a un guía técnico. Creo que ese concepto es muy adecuado. Se capacita al personal para que empiecen a hacer una guía dentro del sistema que pudiera ser de confinamiento o pudiera ser en tratamiento externo. Los guías los van acompañando en tratamiento externo, desde la entrada de la calle, los elevadores, llegar a las aulas donde se trabaja, los consultorios, y a partir de eso, bueno, seguir dando este acompañamiento, más de acompañamiento. Se limita el uso de armas, de gases, etcétera, etcétera, tolete. Creo que eso es muy, muy importante. Sin embargo, bueno, eso ha tenido algunos beneficios, algunas carencias, algunos impactos negativos, ¿no? Tampoco se ha alcanzado, digamos, la meta en esta parte. Sí, creo que tenemos un área de oportunidad importante, porque de pronto para estos adolescentes que vienen de familias con una serie de problemáticas, donde no hay límites, donde no hay claridad, donde los derechos se pisotean de unos hacia otros, la figura de autoridad que pudiera ser en este caso, en una institución de regulación social, un custodio, un policía, un vigilante, pues de pronto para estos chavos que no tienen necesariamente estos límites, pues no lo ven como autoridad. No representan de pronto necesitaría el tolete, el arma, no sé, esposas. Para someterlos. Sí, para someterlos. Creo que eso es diferente, ¿no? Actualmente. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos para que nos comente un poco sobre las materias que se imparten en este curso de actualización en el sistema de justicia integral para adolescentes. De acuerdo. Vamos a la pausa y regresamos en un momento. Estamos en Escuela Judicial. Volvemos. Regresamos. Continuamos. Vamos a ver cómo van los cursos, los talleres y las conferencias que imparte la Escuela Judicial y regresamos con el tema de hoy. Taller de hechos en el contexto de la justicia oral en México. Magistrados y jueces federales analizaron los retos que enfrentan al valorar las pruebas en el sistema penal acusatorio. El juzgador tiene que estar preparado todos los días. En realidad, para captar la prueba, valorar la prueba y emitir una resolución es indispensable que tenga el conocimiento fresco y actualizado para poder interpretar las peticiones de las partes y poder resolver bien. La capacitación que nos están dando en este momento nos permite advertir con mayor sensibilidad justamente la producción probatoria, ya sea en la audiencia de juicio o en las etapas previas al mismo. Y bueno, los conocimientos impartidos nos dan la posibilidad de tener mayor acercamiento a estos temas. En el taller, impartido en el Instituto de la Judicatura Federal, también se habló del fundamento jurídico para excluir una prueba ilícita. El escuchar los diversos puntos de vista de otras personas, pues nos lleva a abrir nuestra mente, nuestra percepción y poder en un momento dado resolver con una mayor amplitud, con conocimiento de cómo están interpretando estas normas y estos problemas jurídicos que vemos en la práctica en las audiencias, los diversos órganos jurisdiccionales. Se trata de herramientas en las cuales tiene que seguir trabajándose en todos los ámbitos, desde los foros jurisdiccionales, también por parte de los abogados, y que estos espacios son muy oportunos para ir trabajando, ¿no? Le decía, se trata de un taller, pero también es un conversatorio para ir viendo los problemas probatorios que se van planteando en los juicios orales.
Seguimos conversando sobre el curso de actualización sobre el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes y ya conversábamos en el bloque anterior con el maestro Ángeles González, pues este recorrido, este recuento que nos hizo sobre cómo ha evolucionado este Sistema de Justicia para Adolescentes y se imparte un curso aquí en la Escuela Judicial. ¿Qué materias le toca a usted como profesor? En este momento estoy trabajando 2 temas, familia y adolescentes y terapia ocupacional. En otros momentos he trabajado violencia y psicología, parte de la psicología social, ¿no? Aprendizaje social. ¿Cuál es la respuesta que tiene usted de quienes participan en estos cursos? Porque sabemos que los imparte a personas que ya tienen esta formación de abogados, a jueces, titulares de órganos jurisdiccionales. ¿Cómo se da este curso? Este curso. Ya desde enero de 2017 he estado trabajando con todo el equipo de impartición de justicia y sí, efectivamente me ha tocado trabajar con jueces, con ministerios públicos, actualmente con defensores y operadores en general del sistema. Yo creo que ha sido muy bien recibido, he tenido la satisfacción de escuchar y de retroalimentarme con ellos sobre la satisfacción. De pronto las leyes pueden ser muy útiles, pueden ser muy claras, pueden ser necesarias para una sociedad, pero la retroalimentación que me dan es que les hace falta esa otra parte que tiene que ver con algo humano, con algo mucho más aterrizado en la parte vivencial, incluso como papá, ¿no? Les genera algunos cuestionamientos y yo creo que entre todo este trabajo que estamos haciendo se sensibiliza en la parte más humana del operador, ¿no? Sea la posición que tenga. Y siendo esta parte medular el tema de la familia, usted en su experiencia, ¿qué observa? Bueno, es que es una pregunta obvia, ¿cómo influye en la vida de un adolescente que al final resulta estar en conflicto con la ley, el desarrollo, el ambiente familiar? Fíjate, decían alguna vez un teórico que la mejor edad para educar a un hijo es 20 años antes de que nazca. Entonces, evidentemente, no es tan obvia la pregunta, creo que tiene un trasfondo muy interesante y tanto la determinación del problema puede ser originado desde el núcleo familiar, yo creo que también la solución. El que en este nuevo sistema se esté trabajando la incorporación y participación activa de los papás, creo que es por mucho muy útil. En mi experiencia en tratamiento externo, veíamos que no nada más beneficiaba al adolescente en conflicto con la ley, sino en la dinámica de todo el sistema familiar, los demás hermanos, de pronto los primos, los tíos, algunos otros familiares cercanos, y eso impacta, de cuando es manejado de una manera positiva, genera muchos beneficios, incluso a círculos más externos. Ahora, ¿qué pasa en el caso de los adolescentes que no tienen familia o que ya su núcleo familiar está desintegrado? Ese es un problema que sí necesita una respuesta y un trabajo como más a detalle, porque efectivamente se cumple una medida, una sentencia, lo que se denomina sentencia, medida, una consecuencia, una parte del tratamiento, ya sea de manera interna cuando egresan o en tratamiento externo, que tienen que estar vinculados en un núcleo familiar. Algunos efectivamente no cuentan con este otro apoyo. Entonces, por fortuna, hay algunas asociaciones civiles que dan este apoyo, son menos, no cumplen el número que se requiere en este sistema, pero que yo creo que es un área de oportunidad muy importante, favorecer que estos adolescentes se incorporen. Antes se hablaba de una reinserción, de una readaptación social. Ahora necesitamos una reinserción social. ¿Cuál es la diferencia para los que no son especialistas en el derecho? La readaptación sería corregir un pensamiento, una conducta. A veces lo que se corrige simplemente es la conducta, el pensamiento no, el sentimiento no. Y en una reinserción es regresarlos a una sociedad que de alguna manera los egresó, los sacó, los expulsó, los confina en un tratamiento legal, pero que seguimos teniendo la obligación de volverlos a recibir. Entonces creo que aquí es donde radica más el trabajo. En uno es centrado en una persona, el otro es incluyendo a padres, a familia y obviamente nosotros como el resto de la sociedad. Sabemos aquí los métodos que aplica la Escuela Judicial cada vez más modernos y que ya no se quedan nada más en la exposición del profesor y hay este intercambio de experiencias, de puntos de vista. ¿Qué les dicen los jueces que participan en estos cursos? ¿Cuáles son sus inquietudes a la hora de...? También sabemos que no hay un gran número de casos a nivel federal, ¿no? Que la mayoría están en lo local, pero ¿cuáles son las inquietudes de un juzgador en lo que tiene que ver con los adolescentes? Una experiencia que compartieron conmigo, sobre todo jueces, en los primeros grupos que atendí,
es que ellos no tenían mayor conciencia, mayor sensibilidad o mayor información sobre el impacto que puede generar un adolescente que se le da una medida, no sé, de 1 año, de 3 años, de 5 años en la familia. O sea, parecería como que este sujeto que fue sentenciado, que fue atendido a través de una medida, fuera como aislado. Y no, el que la familia tenga que venir a visitarlo cada 8 días, a traerle comida tal vez, a traerle alimentos, útiles escolares, bueno, requiere un tiempo y que implica sacrificar para los otros hermanos, para los otros miembros de la familia. Entonces, el saber que una medida le va a quitar 5 años, no solamente, entre comillas, de vida a este adolescente, sino a todo el sistema familiar, creo que les ha influido de una muy buena forma. Yo creo que los hace, decía en el primer bloque, los ha hecho mucho más sensibles, ¿no? Mucho más interesados en saber un poquito más de la familia. El castigo, ¿no? La sanción. Y del otro lado, con los adolescentes, bueno, vamos a hacer una pausa para que nos dé tiempo en el próximo bloque y que nos explique cuando usted, con el contacto con los adolescentes, qué implica para un adolescente recibir una sanción de internamiento o medidas que se aplican en libertad pero que se tienen que cumplir finalmente. Vamos a la pausa y regresamos con este tema de la justicia para adolescentes. Regresamos. Continuamos. Tome nota, le vamos a presentar un adelanto de los eventos que tiene programados el Instituto de la Judicatura Federal para los próximos días y regresamos con las conclusiones del tema de hoy. Presentación del libro El delito ecológico internacionalmente sancionable hacia una jurisdicción global. Contará con la presencia del autor de la obra, el magistrado José Nieves Luna Castro, y comentará la obra Roy Eriksson, embajador de Finlandia en México. La cita es en el edificio sede del Instituto de la Judicatura Federal en San Lázaro, el 29 de mayo a las 18 horas. El registro de asistencia se realizará por internet en la página www.ijf.cjf.gov.mx. Curso de Introducción al Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, dirigido a secretarios de tribunales y juzgados del Poder Judicial. Esta segunda edición en modalidad virtual se realizará del 4 al 8 de junio. Las inscripciones concluyen el 30 de mayo. Estamos en la parte final del programa, vamos a las conclusiones sobre este curso que imparte la Escuela Judicial de especialización en el sistema de justicia para adolescentes y nos iba a comentar el impacto que tiene en un adolescente, las diversas medidas que se aplican y aunque es la última, el internamiento, pero bueno, se llega a aplicar. ¿Qué es lo que implica? Fíjate que aquí podríamos tener toda una gama de efectos, de consecuencias en los adolescentes. Sin embargo, creo que mucho el trabajo que ha ido permeando gradual y progresivamente es primero en los papás, que de ver que no es una medida punitiva, acusatoria, confinatoria y demás, sino que es parte de un tratamiento que va a recibir el adolescente y que le va a beneficiar de manera inmediata y a corto y mediano plazo, o incluso a largo plazo. Entonces el adolescente, en una parte que pudiera corresponder a la parte natural de él, el ser rebelde, el ser antagonista, creo que ha podido permear este nuevo sistema, estas nuevas medidas, sensibilidad también hacia ellos de saber que es en beneficio, ¿no? Y si se va complementando con el trabajo tanto de la familia como de las demás instituciones, va favoreciendo mucho este análisis y este cambio. Habrá adolescentes que seguramente requerirán otro tipo de atenciones, de medidas, de atenciones, ¿no? ¿Qué otras materias se abordan en este curso? Además de adolescente y familia, se habla de violencia, de cuestiones de género y terapia ocupacional, que es otro de los temas que yo estoy trabajando. ¿Esto qué consiste, esta última, terapia ocupacional? Terapia ocupacional. Esta terapia que en México no está como tan difundida como debería, e incluso es parte de lo que me retroalimentan mis alumnos que estoy recibiendo ahora, que se prejuicia que la terapia ocupacional es ponerlos a hacer bolitas y palitos o macramé. Un oficio, que aprendan ni siquiera un oficio, una actividad que ocupe tiempo. Creo que la terapia ocupacional
tiene un impacto mucho más importante porque, como decíamos en el bloque anterior, no hay consecuencias tanto en la familia, apoyo a la familia. Entonces ellos pueden aprender desde un oficio, una actividad, y que después genere un proceso evolutivo de mejora y de un perfecto funcionamiento en una sociedad tan complicada como la nuestra. Cuando se habla en la ley de una especialización de los operadores del sistema jurídico, no solamente estamos hablando de los jueces, ¿no? También estamos hablando del Ministerio Público, de la policía y del personal que los atiende. En esta parte, ¿cómo vamos? ¿También hay esta tarea de capacitación? Se está dando, repito, en el grupo que estoy atendiendo actualmente, son operadores desde defensores y de ministerios públicos. Y como corresponden al interior de la República, no nada más aquí en la zona local, creo que se llevan toda esta información. Entonces van permeando información de Mexicali, de Chiapas, de Cancún, de cada una de las ciudades que tiene diferentes características, con diferentes poblaciones, ideologías, cultura, tradiciones, y que eso les ha permitido a ellos poder adaptar de mejor manera tanto la parte jurídica, ahora la parte readaptatoria y en la parte más práctica, ¿no? Desde un perfil que corresponde más a un abogado. ¿Qué sucede cuando en la resolución o cuando la medida que dicta el juez tiene que ver con otras autoridades, con darle seguimiento a lo que va a hacer el chico después de que cometió esta infracción o este delito, ¿no? Porque se le puede, no sé, ordenar que se inscriba a la escuela o que, como menciona usted, que tome un curso, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Quién se encarga de ver el día después? Justamente eso es a lo que también me refería, que nos hacen falta instituciones. Una enorme área de oportunidad que tenemos es estas instituciones, estas tales asociaciones civiles, organismos ya que pertenezcan al Estado, que vayan haciendo tanto ese seguimiento como ese apoyo, más que el apoyo. Por eso la terapia ocupacional implica eso, desde el proceso pre-liberatorio, que vayan diseñando, ¿no?, un proyecto de vida y que después el terapeuta ocupacional apoye la consecución de esas actividades y después la consumación de obtener un trabajo, una casa y gradualmente formar una familia con una pareja, tener hijos e integrarse realmente como debería ser en un grupo social. Es decir, es un trabajo de toda la sociedad, de las autoridades, de la misma familia, sí, así es. ¿no? No solamente la familia, el núcleo familiar cercano, sino también los vecinos, de todos, a nivel, ¿no?, de círculos, ¿no? El individuo, el sujeto, el adolescente, los padres, los amigos, la comunidad, las autoridades, todo esto, ¿no? Maestro, en su experiencia, además de dar terapia con los adolescentes, en familia, de dar estos cursos, ¿hacia dónde deberíamos ir en esto que tiene que ver con la justicia para adolescentes? Este no es el primer curso de actualización, por eso es de actualización, ¿no?, que se imparte aquí en la Escuela Judicial, es permanente esta capacitación. Sí. ¿Pero qué es lo que hace falta o hacia dónde deberíamos ir? Yo creo que enfatizar estos temas que tienen que ver más con la parte humana. Las leyes de alguna manera están estructuradas, han sido sujetas a diferentes modificaciones, siempre buscando ser mejores, pero en la parte humana creo que de pronto se pierde. En un sistema que se centra únicamente en lo jurídico, en lo judicial, en la autoridad, la parte humana se pierde, se diluye un poquito. Yo aportaría que esta perspectiva, tanto de psicólogos, sociólogos, antropólogos, nos pudiera permitir incorporar más este trabajo, ¿no? Terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, pedagogos, aunque en las comunidades de tratamiento adolescentes hay áreas educativas, donde se fomentan actividades deportivas, lúdico, laborales, pero creo que todavía falta un poquito más, ¿no? Un poquito más de énfasis en esto. Es dejar claro que hay una conducta y eso lleva una consecuencia. Que si la conducta es positiva no tendría por qué preocuparse, si es negativa va a haber una consecuencia que tiene que cumplir. Yo creo que tendríamos que irnos al principio básico como eso. Y como mencionaba, ¿no? ¿Qué mejor momento? ¿Cuándo inicia el momento? Acordarnos que para educar a nuestro hijo tenemos que hacerlo 20 años antes de que nazca. Antes de que nazca, muy bien. Algunos ya no estamos en tiempo, pero justamente estos adolescentes podrían ser una primera generación que empiece a cambiar, que deconstruya esta perspectiva. Muy bien, pues maestro Javier Ángeles González, le agradecemos mucho su participación en el programa de hoy. A ustedes por su atención. Muchas gracias. Gracias a usted por su atención.
Gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González. Quédese en la señal del Canal 11.